¿Quién ve una foto de este actor? Primero dice el nombre Rhett Butler. Y luego, y no siempre, se corrigen, Clark Gable. Interpretó muchos papeles estelares, pero para la gente siguió siendo Butler. Clark Gable es la leyenda indiscutible de la edad de oro de Hollywood. Las jovencitas aún se enamoran de él y dibujan sus retratos para publicarlos en Tumblr o Twitter. Todavía es emulado por otros jóvenes. Y lo que pasaba cuando Gable estaba en el cenit de su fama. Pero su recuerdo no son solo las películas en las que brilló. Detrás de cada hombre se extiende una serie de acciones buenas, malas y simplemente ridículas. Gable tiene su propia lista. Clark a los 17 años, después de ver la obra Ave del Paraíso, decidió firmemente convertirse en actor. Pero su padre se oponía rotundamente, y su madre, que podía estar del lado del joven, bueno, y sí. No vivía desde hacía 16 años. Así que Gable no se lanzó a la conquista del escenario hasta los 21 años, convirtiéndose en adulto. En su primer cumpleaños como adulto recibió un regalo de los parientes de su madre, $300. Gable luego se unió a las compañías itinerantes, entonces apoyable a actividades de terceros, por ejemplo, organizó un vendedor de corbatas. Fue en la tienda de ropa sonrió a la suerte. También había un joven actor local, Earl Larimore trabajó allí. Larimore persuadió a otra compañía de teatro para tomar Clark, aunque su formación era el nivel de la más patética. La compañía, sin embargo, al cabo de un tiempo quebró. Gable volvió a tener un trabajo normal. Pero ahora parte del dinero lo gastaba en clases de teatro. La profesora de Clark era una mujer 14 años mayor, una experimentada directora teatral, Josephine Dillon. Gable definitivamente le gustaba, y ella comenzó a ayudarlo financieramente. Pagó por el tratamiento y la corrección de los dientes. Con ellos Clark todo era simplemente terrible, y los problemas que sufrió, hay que decir, toda su vida. Le enseñó a mantener la postura y cuando se dio cuenta de que simplemente carecía de los músculos para hacerlo porque había estado mal alimentado durante mucho tiempo en su juventud, le puso una dieta y ejercicios para darle una figura completa. Le enseñó a hablar con voz grave y aterciopelada en lugar de con un timbre de tenor. Le pagó a Dillon y los servicios de un estilista, fue el que formó irreconocible imagen del actor, y su brillante manera de vestir. Por todo ello, Gable, por supuesto, pagó a Dillon una calurosa gratitud y un no menos caluroso afecto. Y cuando no se avergonzaba de mostrarse a la gente, él y Josephine se casó. Después de la escuela Dillon invirtió su dinero, y esfuerzo Gable se convirtió en un prometedor actor. Dillon lo llevó a Hollywood y allí lo vinculó a una película tras otra. Para empezar, en las masas, por lo que se hizo familiar. Paralelamente, Gable brilló sobre el escenario, donde atrajo la atención de la crítica. Joven, enérgico, brutalmente masculino, así lo describía una de las críticas teatrales. Su carrera despegó definitivamente y con Dillon se divorció. Pocos días después del divorcio Gable ya ha jugado una boda con la hija del magnate del petróleo Maria Langham, mayor ya 17 años. Langham como cónyuge tuvo más éxito, inmediatamente proporcionó a Gable un buen papel en la película, después de lo cual se despertó famoso. En total, Clark tuvo una relación oficial 6 veces. La primera vez que se comprometió no llegó a la boda. Su novia, una joven actriz, le incitó a asistir a clases de arte dramático, y pronto se vio abandonado por la más rica Josephine. El matrimonio con Langham duró más que esas dos relaciones juntas, 9 años. La siguiente esposa de Clark fue la cómica Carole Lombard. Ella, por desgracia, murió en un accidente de avión. Gable afirmó toda su vida que Lombard fue su mayor amor. Pero, dado que su matrimonio solo duró 3 años, es difícil determinar cómo trataría a Carole y cómo se habría comportado con ella, si sus sentimientos se hubieran enfriado en la rutina familiar. Cuarta esposa de Gable era una actriz británica Sylvia Ashley, que él llamó entonces un error. El quinto, Case Spreckels, de nuevo una actriz. Por cierto, él mismo fue su cuarto marido. Una serie de matrimonios era la norma para Hollywood en ese momento. Algunas de las bodas y divorcios eran solo un espectáculo, agitando los corazones de los fans. Clark Gable se hizo miembro de la logia masónica en 1933, y en muchos aspectos se tomó muy a pecho los preceptos de esta organización. Entre ellos, la difusión de los principios del humanismo y la igualdad, incluida la población negra de Estados Unidos.
A menudo se le veía charlando o compartiendo una comida con actores o equipos de rodaje negros durante las pausas para comer, pero no se detuvo ahí. Por ejemplo, sabía que la actriz negra Hattie McDaniel tiene mucho talento, pero una y otra vez languidece en papeles de criada sin nombre, que ni siquiera aparecen en los créditos. Y es muy importante para ella conseguir algún día un verdadero papel secundario. Cuando estaban discutiendo el casting para la película Lo que el viento se llevó, el productor ni siquiera se molestó en llamar por su nombre al menos a un actor probable. Dijo algo así como "y los negros se encuentran". Gable sugirió inmediatamente llamar a McDaniel, que había demostrado su valía en papeles de criada y en el programa cómico de radio. Así que McDaniel consiguió un codiciado papel secundario, brillante, con nombre y con mucho tiempo en pantalla. Cuando Gable se enteró de que ningún actor negro estaba invitado al estreno, iba a boicotear el espectáculo. Hattie le convenció para que fuera. Pero cuando McDaniel ganó el Oscar, y en la ceremonia no la dejaron entrar, llegó y se arrugó en la puerta, casi llorando de resentimiento. Gable pasó al ataque. Utilizó toda su brutal masculinidad para apretar a los organizadores, y a Hattie la dejaron entrar en la ceremonia, asignándole incluso una mesa, aunque en el rincón más alejado, de donde fue a por la estatuilla durante mucho tiempo. Sin embargo, no siempre Gable se comportaba con McDaniel respetuosamente. Por ejemplo, en el plató, una vez le echó un poco de whisky en el té, y se divirtió después mirándola con cara de descontento y desconcierto. Pero cuando el primer día de rodaje Clark vio que en los lavabos colgaban carteles de solo para blancos y para gente de color, protagonizó una auténtica revuelta contra semejante humillación. Gable estaba dispuesto a romper el contrato y abandonar el proyecto, a pesar de la amenaza de una cuantiosa multa, a menos que los productores no retiraran los letreros. Los carteles fueron retirados. También hay que decir que, aunque Hattie recordaba a Clark con mucho cariño, no todos sus compañeros de rodaje eran solidarios en su valoración de Gable. Vivian Leigh Clark era muy molesta. Es cierto que solo en algunas escenas, la necesidad de besarlo, mientras que no se molestó antes de filmar para poner su boca en orden. ¿Cómo jugar a la pasión cuando un hombre te echa el aliento en la cara? Sin embargo, no hay que engañarse pensando que el actor no se lavaba los dientes. Todo el mundo conocía la germofobia de Gable. Se enjabonaba constantemente, se duchaba tan a menudo como cualquier otra persona y nunca se sentaba en la bañera, porque el agua se ensucia. Todos los días Clark cambiaba su ropa de cama, y pillarle con los calcetines sucios no se podía ni siquiera durante los sudores, por los que Gable era famoso, por supuesto, no en la prensa, solo entre los cineastas. Pero por desgracia, le perseguía cierta infección crónica de la cavidad bucal. Incluso en su segundo matrimonio a causa de ella Clark tuvo que sustituir casi todas las prótesis dentales, pero la inflamación de vez en cuando volvía. Jean Harlow, a pesar de este problema, trataba muy bien a Gable como compañero de rodaje. Cuando trabajaron juntos en su siguiente película, Red Dust, Harlow ya estaba muy enferma. Pero bajo la amenaza de una sanción no se atrevía a pedir ni siquiera una pequeña ventana en el calendario asignado por el estudio. Los actores, y sobre todo, las actrices eran tratados sin chiste, como prescindibles. Así que cuando Jean justo durante la siguiente toma se desmayó, nadie del equipo del director y no levantó una ceja. Gable hizo volver en sí a la actriz. También pidió una ambulancia. Tanto el equipo como la actriz se negaron. Harlow terminó de actuar y se fue a casa. Al día siguiente no podía levantarse de la cama. El día de rodaje se interrumpió, y Clark y los demás actores acudieron a casa de Jean. Había un olor acre y enfermizo en la habitación. Harlow yacía en la cama, apenas capaz de hablar y mucho menos de moverse. A pesar de las protestas de su madre, que estaba sentada con Jean, Gable había llamado urgentemente a los médicos. Pero, demasiado tarde. Jean había muerto. Sus riñones llevaban días fallando. Sin embargo, Clark también tenía su propio secreto oscuro relacionado con su compañera de rodaje. Durante la llamada de los antepasados trabajó con una joven actriz, Loretta Young. Más tarde, esta actriz adoptó a una niña llamada Yuri, habiendo viajado a Europa para ello. Excepto que Yuri tenía las orejas hinchadas tan características, y una sonrisa tan familiar para toda América, como si exactamente en el mismo lugar de Europa en Europa visitó Gable, en algún lugar así por menos de un año antes del viaje de Young. Por cierto, las orejas de la niña fueron operadas a la edad de 7 años, para que hubiera menos preguntas. Cuando Loretta ya era una mujer mayor, preguntó a su hija por una expresión que había leído en la prensa,
¿Qué es una violación en cita? Judy se lo explicó a su madre, y ésta le informó de que era exactamente lo que le había ocurrido a ella una vez. En el plató de la llamada de los antepasados. También le dijo quién era el violador. Clark Gable, el hombre con la sonrisa más amable y encantadora de las pantallas del cine americano. Por lo general, Gable se acostaba con sus compañeras de rodaje todo el tiempo, engañando a sus esposas sin ningún reparo. Es difícil saber cuántas de estas relaciones fueron consentidas y cuántas fueron violaciones. Si hubo víctimas aparte de Young, las demás callaron. Gable, en cambio, se sentía claramente perseguido. Pero una vez fue presa del mismo cazador, un coleccionista de compañeros de rodaje que se convirtieron en parejas sexuales. Estamos hablando de Grace Kelly. La actriz de belleza aérea, angelical y fría en lo que respecta a su vida personal, nunca ha sido fría. Heredó el temperamento de su padre, un mujeriego, que no se oculta. En un rodaje conjunto con Clark Kelly le llevó instantáneamente en volandas. Al principio Gable se sintió halagado, pero pronto se dio cuenta de que los años han pasado. Escuchar a las objeciones de los hombres, sin embargo, Grace no está acostumbrado, y Gable comenzó a esconderse de ella. Ocultar. Incluso contrató a un guardia de seguridad para que vigilara la puerta de su habitación de hotel. La esposa de Gable, Carol, no solo murió en el avión, murió de camino al frente, donde iba a actuar para levantar el ánimo de los soldados. Tras su muerte, Clark se emborrachó, y entonces fue al frente como voluntario. Se convirtió en artillero de un avión bombardero y participó en ataques aéreos sobre Alemania. Y luego regresó a Hollywood, literalmente se largó del estudio cinematográfico del ejército, prometiendo para este estado contratar al actor en películas de propaganda. Pero si la tragedia o el frente influyó fuertemente en su apariencia, más fuerte que la edad, el interés de los espectadores cayó bruscamente y encontrar nuevos papeles dignos se hizo más y más difícil. La última película de Gable fue Los Inadaptados. La misma película que fue la última y para Marilyn Monroe, su compañera en el plató. Solo que no se suicidó, murió de un ataque al corazón. Su muerte fue calificada como el final de la edad de oro de Hollywood. Mientras el actor estaba vivo, lleno de energía y feliz, consiguió hacer una revolución en la moda. No solo que su estilo de vestir copió a miles y millones de hombres en América y el mundo. También consiguió abolir las camisetas. Hasta los años 30, llevar una camisa sin ropa interior se consideraba indecente para los hombres, y si se le saliera el pelo. Sin embargo, en la siguiente película Gable se quitó la camisa justo en el encuadre y no mostró absolutamente nada, cubría excelente figura. Después de eso, las ventas de camisas se dispararon. La hija de Gable y Loretta Young, Judy Lewis, se convirtió en una actriz popular en las series de los años 50 y 70. Al mismo tiempo, dominó la profesión de guionista e incluso ganó un premio profesional por varios episodios de series basados en sus guiones. Después decidió cambiar de ocupación, se formó como psicoterapeuta y ejerció con éxito. Judy falleció en 2011, a causa de un cáncer. La última esposa de Gable, Spreckels, dio a luz a su único hijo, John Clark. Solo el nacimiento de su hijo, ya no vio. El infarto alcanzó al actor 4 meses antes. John Clark Gable se convirtió en un piloto de carreras. Pero sus hijos siguieron los pasos de su abuelo. Hija Kaylee se convirtió en actriz, y su hijo Clark James, un presentador de televisión. Por desgracia, Clark James murió a la edad de 30 años, en 2019. Gable también fue padrastro de los 2 hijos de su última esposa. Uno de ellos, Banker Spreckels, se convirtió en una estrella de un deporte como el surf. También es conocido por mejorar el diseño de las tablas de surf en este empeño. Banker fue uno de los pioneros. Y no es de extrañar, Banker pasó la mayor parte de su infancia en Hawái.